Muy buenas noches, tengan todos un saludo a todas las autoridades de esta ciudad y también a los ministros que nos acompañan y al público presente. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Quiero leer en San Mateo capítulo 24, versos 27 al 31, y dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. En esta noche nuestro tema, anunciado en el periódico, es la manifestación del Hijo del Hombre en el occidente. La manifestación del Hijo del Hombre en el occidente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Miguel, el libro de los sellos me lo consigues, está ahí, por favor. Este tema es muy importante para todo ser humano, porque de la venida del Hijo del Hombre, de la segunda venida de Cristo, depende su iglesia, que ha vivido en este planeta Tierra desde el tiempo de los apóstoles hasta este tiempo final. Millones de cristianos han muerto, han pasado sus diferentes etapas difíciles. Muchos murieron siendo mártires, perseguidos por causa de creer en Jesucristo y estar en su camino, y están en el paraíso en cuerpos teofánicos, cuerpos de la sexta dimensión, como el que tenía Melquisedec cuando le apareció a Abraham. Estas personas están en el paraíso, o sea, en otra dimensión, esperando allí el momento de la resurrección de los muertos en Cristo, prometida por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta de toda persona ha sido: ¿y cuándo será la resurrección de los muertos en Cristo? Esa pregunta la puede contestar nuestro Señor Jesucristo o alguna de las personas que recibieron las enseñanzas de Cristo en los días de su ministerio. Por ejemplo, si le preguntamos a Marta, la hermana de Lázaro, acerca de cuándo ella creía que sería la resurrección de todos los muertos
en Cristo, ella nos diría lo mismo que le dijo a Jesucristo. Cuando Jesucristo fue a resucitar a Lázaro, encontramos que Marta, dice capítulo 11, verso 20 en adelante de San Juan, entonces Marta, cuando halló que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Cuando dijo Marta que ella creía que sería la resurrección y que Lázaro, su hermano, resucitaría en esa ocasión, en ese día, en el día postrero. Pero por cuanto aquí en esta ocasión Jesucristo iba a tipificar la resurrección de todos los muertos en Cristo, aquí Jesús se presentó, el Hijo del Hombre allí presente, produjo la resurrección de Lázaro como tipifigura de la resurrección de todos los muertos en Cristo, que en el día postrero Jesucristo, el Hijo del Hombre, llamará. Ahora, por esa causa Jesús le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora miren ustedes lo importante que es creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea que si se muere su cuerpo, tiene la promesa que será resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo había enseñado en el capítulo 6 y verso 39 en adelante acerca de la resurrección, y dijo así, capítulo 6, verso 39 en adelante: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién resucitará en el día postrero? A todos aquellos que creen en Él. Y si mueren, Él los resucitará en el día postrero. Y si están vivos, pues serán transformados conforme a la promesa divina. Por eso el apóstol San Pablo habló de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos. Y por esa causa dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14 en adelante: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué de nosotros los que vivimos? Nosotros seremos transformados y luego, juntamente con todos los muertos en Cristo ya resucitados en cuerpos eternos, y nosotros también con cuerpos eternos seremos arrebatados en las nubes, seremos raptados y estaremos con Cristo para siempre. Ahora es muy importante ver que se requiere la venida del Hijo del Hombre, porque la iglesia del Señor Jesucristo que partió, o sea que
se encuentra en el paraíso, está descansando en el paraíso, depositando su fe y su esperanza en la segunda venida de Cristo para su resurrección. Pues el Señor Jesucristo en el capítulo 5, también en el verso 24 en adelante dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahora aquí tenemos señalada la primera resurrección para todos aquellos que han creído en Él y han partido, porque el tiempo de vivir en estos cuerpos mortales se le acabó. Ellos están muy bien en el paraíso, pero tienen la promesa de ser resucitados en el día postrero. Delante del Señor, un día es como 1000 años de los nuestros, y 1000 años de los nuestros es como un día delante de Dios. Por eso es que los 7 días que aparecen en el Génesis, en el capítulo 1, son 7000 años de los nuestros. Y fue en el 7º día que Dios reposó y bendijo y santificó el 7º día. Ese 7º día fue el 7º milenio para nosotros. O sea, fue un día delante de Dios que contiene 1000 años de los nuestros. Ahora encontramos que así como la semana que nosotros utilizamos tiene 7 días, y el día último, el día postrero, es el 7º día, que es el sábado. Así también de una semana delante de Dios, el 7º día, el día postrero, es el 7º milenio, porque un día delante de Dios es como 1000 años. De Adán hacia acá ya han transcurrido 6000 años y ya hemos entrado al 7º milenio, al día postrero delante de Dios, el día que tiene la promesa para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es para ese día que Cristo ha hecho la promesa de la venida del Hijo del Hombre resplandeciendo en el occidente. La primera venida de Cristo fue en el oriente, o sea, en el Medio Oriente, allá en la tierra de Israel. Y Él ha dicho que es como el relámpago que sale del oriente, donde fue la primera venida de Cristo, allá en el Medio Oriente, y se muestra, se revela, se manifiesta en el occidente. La primera venida de Cristo, ¿quién la estaba esperando? El pueblo hebreo, pero no lo pudo reconocer cuando vino el Hijo del Hombre en esa forma tan sencilla, porque la venida del Señor es prometida en la Escritura conforme
a la mente divina en carne humana. Miren ustedes, esto es muy importante para que no nos pase como le pasó al pueblo hebreo con la primera venida del Señor, con la primera venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver aquí en Isaías, vamos a comenzar con Isaías, capítulo 40, es un pasaje mesiánico. Dice así, capítulo 40, verso 13 en adelante, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, aquí en esta escritura que hemos leído, tenemos la promesa de la venida del Mesías y de su precursor, o sea, del profeta que vendría antes que él, preparándole el camino. También el profeta Malaquías había hablado de la venida del Mesías y de la venida de su precursor. En el capítulo 3 de Malaquías dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora encontramos que antes de la venida del Mesías, antes de la venida del Hijo del Hombre, ¿quién vendría? Un profeta mensajero preparándole el camino al Señor. Por eso cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, eso era la promesa de un profeta que vendría llamando al pueblo y anunciándole que después de él vendría el Mesías. Por eso cuando enviaron al profeta Juan el Bautista, hombre, para preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Juan dijo: no soy. Y entonces le preguntan: ¿quién tú eres? Para que le demos la respuesta a aquellos que nos han enviado a ti. Juan dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Qué estaba Juan diciendo? Que él era esta escritura cumplida en carne humana. Ahora también encontramos que estaba en Malaquías capítulo 3 verso 1 y dice: y vendrá súbitamente el Señor a su templo. Luego de Juan el Bautista, luego del precursor de la primera venida de Cristo, ¿quién vendría después? No habría uno entre Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. No habría uno entre Juan el Bautista y el Mesías, sino que después de Juan el Bautista, el próximo profeta sería el Mesías. Ahora, ¿quién era el Mesías? Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor Dios Todopoderoso, que el pueblo hebreo adoraba, que el pueblo hebreo servía y que el pueblo hebreo esperaba que cumpliera la promesa de la venida del Mesías. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que guió al pueblo hebreo en toda su trayectoria, el ángel de Jehová que le había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y el cual cuando le apareció a Moisés le dijo: yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, padre de Moisés, y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. ¿Quién era el ángel del pacto, el ángel de Jehová que allí estaba?
Era el Dios Todopoderoso vestido de aquella teofanía, de aquella columna de fuego. Ahora, aquí está la promesa, y vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Ahora, este ángel del pacto, el ángel de Jehová, que le había aparecido a diferentes personas en el Antiguo Testamento y había enviado diferentes profetas en diferentes etapas, ahora ha prometido que Él vendrá. Y antes de su venida, Él enviará un profeta que le estará preparando el camino y estará anunciando que después de Él viene el Mesías, el ángel del pacto, el Señor, Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. El ángel del pacto vendría en la forma de un hombre, vendría como un profeta aquí a la tierra, porque cuando se habla del Hijo del Hombre, se habla de la manifestación de Dios en un profeta. Por eso Jesucristo hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. Por eso es que Dios le llamaba al profeta Ezequiel Hijo del Hombre, porque es la manifestación de Dios en un hombre, en un profeta. Ahora, miren, dice el profeta Isaías, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. La gloria de Dios estaría manifestada en la tierra, pero en carne humana. La misma gloria que había entrado al tabernáculo que había construido Moisés y también al templo que había hecho Salomón. En ambos templos, la Shekinah, la gloria de Dios, la columna de fuego, había entrado a ese templo y se había colocado dentro del lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. Ese es el lugar de morada de Dios, en el tabernáculo que hizo Moisés y en el tabernáculo o templo que hizo Salomón. Y Dios le dijo al profeta Moisés que desde ese lugar Él le hablaría. Vean aquí, capítulo 25, verso 22 del Éxodo dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque allí estaba la gloria de Dios, se manifestaba. En ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote. Moisés podía entrar porque era el mensajero dispensacional para la dispensación de la ley. Ahora, en ese lugar santísimo, solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote con la sangre de la expiación, la sangre de la expiación del macho cabrío, y encontramos que ese era el lugar donde el nombre eterno de Dios, que fue dado a Moisés con 4 letras consonantes, las cuales no han podido pronunciar como un nombre los sabios y entendidos religiosos, pero el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año, el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo, allí pronunciaba el nombre eterno de Dios. Ahora encontramos que eso nos muestra algo muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo, porque es en la etapa en donde la iglesia esté en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, porque la iglesia es el templo espiritual de Cristo. La iglesia, a través de las 7 etapas o edades, ha estado en el lugar santo, en donde ha tenido las 7 luces del candelero o candelabro, y cada lámpara representa una edad de la iglesia gentil, y cada luz representa al ángel mensajero encendido con el Espíritu de Dios, con la Shekinah.
y luego del lugar santo donde se ha construido esa parte del templo espiritual de Cristo, porque Cristo lo que ha estado haciendo es materializando en carne humana, en seres humanos y con seres humanos, con piedras vivas, el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Ahora, el tercer templo es el templo espiritual de Cristo, su iglesia, la cual es construida por Cristo el Renuevo con el mismo plano que Moisés y Salomón construyeron ambos templos. ¿Por qué? Porque ambos templos representan el templo de Dios que está en el cielo, y por esa causa es que Dios habitó en el templo o tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. ¿Y dónde habitó? En toda su plenitud, en el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Ahora encontramos que Jesucristo ha estado construyendo un templo espiritual en la misma forma en que Moisés y Salomón construyeron sus templos, los cuales eran tipo y figura del templo que está en el cielo, y eran también tipo y figura del templo espiritual de Jesucristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos tenido 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en donde Jesucristo, en Espíritu Santo, ha estado caminando en medio de su iglesia. Y cuando termina esas 7 etapas, pasa al lugar santísimo de su templo espiritual. Pero Él tiene que construir ese lugar santísimo, así como construyó el lugar santo con seres humanos, con piedras vivas, porque somos su templo espiritual. San Pablo decía: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No saben ustedes que el Espíritu de Dios mora en ustedes? San Pablo nos dijo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 19 en adelante: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Nosotros hemos nacido aquí en la tierra en una familia terrenal, a través de papá y mamá. Pero cuando hemos nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, hemos nacido en la familia de Dios, en la familia del cielo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y los nombres de esas personas están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y vienen a vivir a este planeta Tierra para entrar en esa familia de Dios, para ser manifestados en esa familia de Dios, naciendo en la iglesia del Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Ahora miren cómo sigue hablando el apóstol San Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va creciendo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Para hacer qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es un misterio grande el templo de Jesucristo, que es su iglesia, así como es un misterio grande el templo o tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Los estudiosos del templo de Salomón dicen que la sabiduría de Salomón allí colocó en tipos y figuras grandes cosas, grandes misterios. Pero miren, el misterio más grande contenido en el templo de Salomón es
el misterio del templo que está en el cielo. Y la parte más misteriosa y más importante del templo es el lugar santísimo, donde está el arca del pacto y en donde moraba Dios sobre el arca del pacto. ¿Por qué? Porque la parte más importante del templo que está en el cielo es el trono de Dios, donde Dios está sentado. ¿O hay acaso alguna parte más importante en el cielo? Ninguna otra. ¿Y dónde está el nombre de Dios en el cielo? En su trono, en el lugar santísimo, allá en el cielo. Y por esa causa, Dios estableció que en su templo Él colocaría su nombre. Por eso también le dijo al pueblo hebreo que en el lugar que Él escogiere para morar y colocar su nombre. Y fue colocado allí en el templo, y por esa causa el sumo sacerdote una vez al año entraba a ese lugar con la sangre de la propiciación, la sangre de la expiación, y allí pronunciaba el nombre eterno de Dios. Ahora ese lugar es el más importante en el tabernáculo que hizo Moisés, en el templo que hizo Salomón, en donde Salomón colocó en adición a los 2 querubines que Moisés había hecho de una sola pieza de oro juntamente con el propiciatorio. En adición a eso, Salomón colocó un querubín gigante a un lado y un querubín gigante al otro lado con sus alas extendidas. Una tocaba la pared y el del otro querubín tocaba la pared también. Y luego la ala o el ala izquierda de este querubín llegaba hasta el centro y el ala del otro querubín llegaba hasta el centro, y ahí se encontraban. Y en medio de las alas de los querubines fue colocado el arca del pacto, en donde moraba Dios sobre el propiciatorio. Cuando Salomón dedicó el templo, entró la columna de fuego, la chequina, esa nube divina, pasó por el templo, entró por el atrio, lugar santo, y pasó al lugar santísimo donde moró. Hemos visto cómo Dios ha estado con el pueblo hebreo, luego ha pasado a través de las edades de la iglesia gentil por el lugar santo de su templo espiritual, y ahora en el fin del tiempo le toca el lugar santísimo para ser construido con seres humanos, para llamar un pueblo para su nombre, para formar parte del lugar santísimo de su templo espiritual, así como llamó un pueblo para su nombre en las 7 edades de la iglesia gentil, y los colocó en el lugar santo de su templo espiritual. Pero lo más grande está en el lugar santísimo de su templo espiritual, donde era pronunciado el nombre eterno de Dios, allá en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón. Y ahora tenemos la promesa de que el nombre eterno de Dios, que es el nombre nuevo del Señor Jesucristo y eterno, será revelado a todos los hijos de Dios. Pero ¿dónde estaba y dónde era hablado, dónde era revelado? En el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Eso nos muestra que ese gran misterio del nombre eterno de Dios es para el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en el fin del tiempo, en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, viendo estos misterios y viendo que todo lo que Dios ha hecho primero fue hablado y también fue mostrado en tipos y figuras allá en el templo tabernáculo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, porque Dios dice en Amós capítulo 13 verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele antes sus secretos
a sus siervos, los profetas. Toda cosa que Dios llevará a cabo, ya encontramos que ha sido mostrada en la Escritura. Están tipos y figuras, y cuando Él promete que le va a revelar algo a su pueblo, ya sea el pueblo hebreo o sea su iglesia gentil, por cuanto no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, y la palabra revelada viene a los profetas, y por medio de los profetas es dada al pueblo. Dios tiene que tener un profeta para el tiempo que Él ha prometido revelarle algo a su pueblo, ya sea al pueblo hebreo o a su iglesia gentil. Ahora, también cuando Dios habla al pueblo hebreo o a su iglesia gentil, siempre tiene un instrumento, un ser humano, un hombre, porque siempre así Él lo ha hecho. Si habla en otra forma, no le van a entender. Y lo otro es que la forma que Dios ha establecido es a través de un hombre. Eso encontramos que fue lo que le dijo Dios a Moisés allá en Deuteronomio capítulo 18, en donde el pueblo estuvo temeroso a causa de la presencia de Dios en el monte Sinaí, y pidieron a Moisés que hablara con Dios y Dios hablara con él, y luego Moisés le hablara al pueblo. Capítulo 18, verso 15 en adelante de Deuteronomio, vamos a leerlo rápido para que así tengamos un cuadro claro de lo que Dios ha establecido para la raza humana. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiré. ¿A quién está llamado el pueblo a escuchar? Al profeta que Dios levanta de en medio del pueblo, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí podemos ver dónde es que Dios coloca su palabra: en la boca del profeta que él envía para cada edad o para cada dispensación. Cuando envía a un profeta para una edad, la palabra, el mensaje de Dios para esa edad está en la boca de ese mensajero. Él lo recibe por revelación divina y lo da al pueblo. Ese es el mensaje que Dios coloca en su alma, en su corazón. Viene ahí sellado, y cuando Dios abre ese sello, abre ese misterio que está ahí escondido, ahí es dado a conocer el mensaje correspondiente para esa edad y el mensajero correspondiente para esa edad. Y cuando Dios envía un mensajero dispensacional, viene con un mensaje dispensacional revelado para darlo a conocer al pueblo de Dios en ese nuevo día dispensacional. Y con ese mensaje es abierto todo misterio correspondiente a esa nueva dispensación. Ese mensajero da a conocer que la dispensación anterior ha llegado a su final. Es el que puede levantar la mano en alto y decir: el tiempo no es más para esa dispensación. ¿Por qué? Porque ha aparecido un nuevo mensajero
dispensacional, los cuales aparecen cada 1000 o 2000 años. Ningún mensajero dispensacional ha conocido a otro mensajero dispensacional, porque vienen cada 1000 o 2000 años. Cuando una dispensación ha llegado a su final y se tiene que abrir una nueva dispensación, la cual es abierta por Dios a través de ese profeta dispensacional, en donde Él coloca su mensaje, su palabra, que es un mensaje dispensacional para esa nueva dispensación. Nadie más puede abrir esa nueva dispensación, solamente ese profeta mensajero con ese mensaje dispensacional. Encontramos que cuando se entrelazan dos dispensaciones, hay grandes problemas, hay grandes luchas, y muchas personas malentienden a ese profeta dispensacional que aparece en la escena. Encontramos, por ejemplo, a Noé. Noé es un profeta dispensacional. Cuando Dios le dijo que había llegado el fin para todo ser humano, encontramos que aquella generación tenía grandes religiones, tenía millones de seres humanos, tenía grandes líderes religiosos, políticos y de todas las clases, pero sobre todo tenía un profeta dispensacional. Y Jesucristo, hablando de la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo, dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que no conocieron. ¿Qué no conocieron? No conocieron que había llegado el fin de aquella generación y que sobre la tierra Dios tenía un profeta dispensacional. Y ese hombre era el que tenía la revelación divina, el conocimiento divino de todas las cosas que debían suceder para aquel tiempo. Pero las cosas que él le estaba dando a conocer a aquella generación, pues eso era lo que Dios le había dicho. Y saben ustedes una cosa, que en aquel tiempo no llovía, así que Dios, ahora sí, Dios es el que hizo el agua. No sabía Dios cómo hacer un aguacero, un diluvio que cayera del cielo, y no solamente agua del cielo, sino de la tierra también, que surgiera. En aquellos tiempos, durante la noche, subía un vapor de agua de humedad que regaba toda la tierra. Y el mensaje de Noé como que no estaba de acuerdo a las cosas normales de aquel tiempo. Así que pensaban que Noé estaba loco, y ya con los años que tenía, pensaron que ya estaba loco. Pero Noé no estaba loco, sino que siendo profeta y teniendo las dos conciencias juntas, Dios había hablado con él y le había Dios dicho todo lo que iba a suceder en esos días, y le dijo la forma de escapar de ese juicio divino que vendría sobre la tierra. Y Noé comenzó a construir el arca, digamos, una gran embarcación. La gente de aquel tiempo podían decir: mira, Noé, tú estás construyendo un arca, y que para salvación de madera nosotros podemos construir una embarcación de acero. Pues tenían conocimiento de todas esas cosas, y le podían decir:
si tu embarcación resiste más la de nosotros. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que una embarcación de acero que pudieran construir no significaba nada del programa divino. Pero el arca de Noé representaba a Jesucristo, que es la salvación de todos nosotros. Y cuando Dios ordena que se haga algo en tipo y figura, como el tabernáculo que hizo Moisés y el que hizo Salomón y el arca que hizo Noé, vienen a ser tipo y figura de cosas celestiales. Por lo tanto, esa arca de Noé pasaría la prueba, y en esa arca se salvarían las personas que dentro estuvieran en el tiempo del diluvio, y aún animales, aves y reptiles. Ahora aquella generación, dice Jesús, no conocía el programa divino correspondiente a aquel tiempo. Y dice ahí, vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto Noé y su familia y los animales que entraron al arca, porque los que conocieron escaparon del juicio divino. Los que no conocieron el programa de Dios perecieron en el diluvio. Y cuando ya vieron el diluvio que vino, que comenzó a llover, entonces podían tocar a la puerta del arca: Noé, Noé, ábrenos, es verdad, tú tenías razón. Pero dice la Escritura que Jehová había cerrado la puerta. También Jesucristo habló del reino de los cielos y dijo que era como 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 fatuas. Dice que las fatuas y las prudentes despertaron, y las fatuas no tenían aceite en sus lámparas. Le pidieron a las prudentes, pero las prudentes dijeron: id a los que venden y compren para ustedes, para que ni les falte a ustedes ni a nosotros tampoco. Eso fue cuando el clamor de medianoche, he aquí el esposo viene, fue escuchado, y fueron a comprar. Cuando regresaron no dice si encontraron aceite o no. Lo que dice la Escritura es que cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta así como se cerró la puerta del arca. Y vinieron las vírgenes fatuas a tocar: Señor, Señor, ábrenos. Y él dijo: de cierto os digo que no os conozco, no sé de dónde ustedes son. No fueron reconocidos ni de la primera edad, no fueron reconocidos como escogidos de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, ni tampoco fueron reconocidos de la edad de la piedra angular. No fueron reconocidos ni del lugar santo, ni del lugar santísimo tampoco. Ahora, es muy importante estar preparado. Es muy importante entender, conocer las cosas que deben suceder en nuestro tiempo, para no ser unos ignorantes como la gente que vivió en el tiempo de Noé, que tenían mucha cultura, mucha ciencia, mucha sabiduría humana, pero no tenían el conocimiento divino del programa de Dios correspondiente a aquel tiempo. Y los animales y aves y reptiles que entraron con Noé al arca tenían más entendimiento del programa de Dios que la gente de aquel tiempo, que no entendió y pereció en el diluvio. Ahora, Dios es muy paciente. En el tiempo de Noé, Dios le dijo: de aquí a 120 años, porque estos serán los días que serían los días que Dios le daría al ser humano desde que le apareció a Noé hasta que vendría el diluvio. Y ese fue el tiempo que Noé tomó para la construcción del arca. Y la paciencia de Dios había sido extendida. Mientras se preparaba Noé y su familia y construía el arca para escapar del juicio divino. Aunque aquella generación se merecía
el juicio divino. Desde el momento en que Dios le habló a Noé, Dios esperó 120 años por amor a Noé y a su familia y a los animales que entrarían al arca. Fue la paciencia de Dios extendida. Ahora Dios nos habla por medio del precursor de la segunda venida de Cristo, de la paciencia de Dios extendida. Y para que nosotros podamos ver cuándo y dónde es que la paciencia de Dios es extendida y dónde es que rechazan, desprecian la misericordia de Dios por última vez, vamos al libro de los sellos del precursor de la segunda venida de Cristo, en la página 369, donde dice de la siguiente manera: ya pronto será el tiempo para que acontezca todo esto del sexto sello, y cuando eso suceda será el fin. Y en esa hora la novia ya habrá subido, la reina ya estará en su lugar. Mientras esto sucede sobre la tierra, ella estará allá celebrando las bodas con el rey. Entonces el remanente de Israel es sellado y listo para subir. Y en ese tiempo comienzan a estremecerse las fuerzas de la naturaleza. ¡Qué tiempo! Ahora fijémonos en los últimos 2 versos de Apocalipsis capítulo 6. O sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros y oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían: escondednos de la ira del Cordero, Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. ¿Dónde es que la palabra viene encarnada? En el ministerio final, que es el ministerio de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez, que es el ministerio de los 2 olivos. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, ya era demasiado de tarde, y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso, y ellos habían estado en cultos como este, y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado, despreciaron la misericordia de Dios por última vez. La misericordia de Dios por última vez. Cuando uno desprecia la misericordia de Dios, lo único que le queda es el juicio. Aquí podemos ver en qué ministerio es que la misericordia de Dios es manifestada por última vez y es despreciada por última vez por aquellos que han de pasar por la gran tribulación y tendrán que encarar la realidad de los juicios divinos que estarán siendo predicados, anunciados por el ministerio de Moisés y Elías en el fin del tiempo, porque esos son los ministerios que tienen a su cargo la predicación de los juicios divinos, la predicación de las plagas, la predicación del juicio divino. Esos son los ministerios que están a cargo de la predicación del día de venganza del Dios nuestro, como lo dice Isaías capítulo 61 y verso 2. Jesucristo se detuvo a la mitad de ese
verso, porque la segunda parte de ese verso hablaba del día de venganza del Dios nuestro, lo cual corresponde a la segunda venida de Cristo en el día postrero, en donde Él estará manifestándose en el ministerio final, en donde Jesucristo estará revelándose en este tiempo final y estará con gran voz de trompeta llamando y juntando a sus escogidos con y por el ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos de Zacarías capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 11. Estos ministerios son los que con gran voz de trompeta llaman a los escogidos de entre los gentiles primeramente y después a los escogidos del pueblo hebreo. Estos ministerios son los que estarán operando en el ángel de Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante, donde dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este es el ángel que viene en el fin del tiempo con el Espíritu Santo. Este es el ángel donde viene el ángel de Jehová, el ángel del pacto, revelándose, manifestándose para llamar y juntar 144,000 hebreos. Este ángel viene con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así sigue enumerando, 12,000 sellados de cada tribu. Ahora, estos que son llamados, juntados y sellados, encontramos que luego en Apocalipsis capítulo 14 verso 1 ya están llamados, juntados y sellados en su frente. Dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión siempre es la iglesia de Jesucristo, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Y cómo sucedió con estas personas que ahora aparecen sellados en sus frentes con el nombre del Padre y el nombre del Cordero en sus frentes? Es que el ángel con el sello del Dios vivo los llamó, los juntó y los selló con el sello del Dios vivo. No es un sello literal escribiéndole un nombre ahí en la frente, sino es la revelación divina. La revelación divina del nombre eterno de Dios y nombre nuevo y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es tan importante para esas personas tener y recibir el sello del Dios vivo, que toda persona que durante la gran tribulación esté y no tenga el sello del Dios vivo, se verá en graves problemas. Miren ustedes lo que dice aquí. Dice Apocalipsis capítulo 9 verso 1 en adelante, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo,
y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Ven que esos 144,000 serán protegidos y no podrán estas langostas, escorpiones que saldrán del abismo del infierno, porque el infierno se abrirá y estará sobre la tierra, y la gente estará viendo el infierno y esas criaturas del infierno, pero serán protegidos estos 144,000 que tendrán el sello del Dios vivo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, los escogidos, ya estarán raptados y estarán con Cristo en la cena de las bodas del Cordero, que son el otro grupo que tiene el sello del Dios vivo y se van antes de la gran tribulación. Ahora, es tan importante conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque son las cosas que corresponden a este tiempo final. Jesucristo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en la etapa del lugar santo, del templo espiritual de Cristo. Estas cosas son las que sucederán durante la etapa o edad del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Sí, estas cosas que deben suceder, si tenían que ser dadas a conocer en la tercera edad, entonces las daría a conocer en el tiempo de la tercera edad por medio del mensajero de la tercera edad. Pero son las cosas que sucederán después de las 7 edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, son dadas a conocer por medio del ministerio que Dios ha prometido enviar después del ministerio de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y es que hay otro ministerio para después de los 7 ministerios de los 7 ángeles de la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, y un ministerio doble. Son los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Son los ministerios de los 2 olivos y de los 2 candeleros de oro de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante también. Estos son los ministerios del fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo. Estos son los ministerios de los cuales Jesucristo dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Estos son los ministerios a través de los cuales Jesucristo dará a conocer estas cosas que deben suceder después de las que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, estas son las cosas que están escondidas en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y es para ese tiempo en que Cristo le dará del maná escondido. ¿Dónde estaba escondido el maná? En el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, en el lugar santísimo.
en una urna de oro dentro del arca del pacto. Para comer de ese maná escondido, nadie lo podía hacer a menos que entrara al lugar santísimo. Y solamente se podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y tenía que ser el sumo sacerdote. Ahora, ¿cómo podremos entonces entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo? Ya que era el sumo sacerdote el único que lo podía hacer. Porque Apocalipsis capítulo 5 y versos 9 al 10 nos dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por cuanto somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, podemos entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en este tiempo final, en la edad del lugar santísimo, para, en la presencia de Cristo en el lugar santísimo, recibir la fe para ser transformados y raptados. Así como el maná no se corrompía estando en el lugar santísimo, tenemos la promesa de que Cristo tendrá en su iglesia un pueblo que no verá corrupción, o sea que no verá muerte, sino que será transformado y raptado. Y para eso Él llama y junta a sus escogidos en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, en la edad de la piedra angular. Por eso Cristo, miren ustedes, estuvo caminando en medio de su iglesia, subiendo de edad en edad, y cuando subía a una edad llamaba a los escogidos de esa edad. Luego subía a otra edad y llamaba a los escogidos a esa otra nueva edad. Lo hacía por medio del mensajero de esa edad. Y así hasta llegar al fin del tiempo, cuando han terminado las 7 edades y solamente está y queda la edad de la piedra angular, la edad del amor divino, la edad en donde Cristo llama a su iglesia a subir más arriba, en donde le dará a conocer todas las cosas que deben suceder pronto, y en donde su iglesia estará escuchando la voz de Cristo en y desde el lugar santísimo como una gran voz de trompeta en el día del Señor, como Juan el apóstol la escuchó en Apocalipsis capítulo 1 verso 10. Y esa voz le dijo así, veamos: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y el Omega? El primero y el último, nuestro amado Señor Jesucristo. Su voz como una gran voz de trompeta en el día del Señor. Para el pueblo hebreo, el día del Señor, en cuanto a los días de la semana, es el sábado, el séptimo día. Y en el término profético, el día del Señor es el séptimo milenio. Así como el día sábado o séptimo día era el día postrero de la semana y era el día de descanso. Era el Hijo del Hombre, Señor del sábado, Señor del séptimo día. Y ahora eso es figura también de que Cristo, el Hijo del Hombre, es Señor del séptimo milenio. Y por esa causa, en algún tiempo del séptimo milenio, estará sobre la tierra el glorioso reino milenial.
Ahora también tenemos la promesa de que estarán los muertos en Cristo resucitados en el día postrero, en el día del Señor, en donde escucharán esa gran voz como de trompeta, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Y ahora pasamos a Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 para ir finalizando ya. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía? Para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo dijo que Él daría a conocer. Envía a su ángel porque siempre ha usado un hombre, y ese ángel es un profeta, el último profeta que Dios ha prometido enviar a la tierra. ¿Qué dijo el séptimo ángel mensajero acerca del ángel del Señor Jesucristo? La página 326 al final dice: Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis capítulo 22 verso 8. ¿Y qué hallamos en Apocalipsis capítulo 22 verso 8? Y dice que será Moisés, la misma persona, y hallamos lo mismo en Apocalipsis 22 verso 8. Vamos a leer y ahí veremos quién es Moisés. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí miren quién es Moisés. Moisés es Apocalipsis capítulo 22 verso 8. Moisés es el ángel del Señor Jesucristo. Es el último profeta mensajero, con el ministerio de Moisés por segunda vez, y con el ministerio de Elías por quinta vez. Por eso en la página 34 y 35 del mensaje, el rapto, nos muestra el séptimo ángel mensajero que por medio de Moisés y Elías es que Cristo se estará revelando al pueblo hebreo, se estará dando a conocer. Por eso es que la Escritura dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, y sus ángeles son los ministerios de Moisés y de Elías. Y cuando él mostró en el monte de la transfiguración la venida del Hijo del Hombre, aparecieron Moisés y Elías, uno a cada lado, y su rostro, el de Cristo, resplandeció como el sol, porque viene como Rey de reyes y Señor de señores. El sol es el astro rey, y por eso es tomado para representar, simbolizar a Cristo en su venida como rey. Como también el león es el rey de los animales, y es tomado como símbolo de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora Cristo confirma nuevamente en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 que Él envía a su ángel, y dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, de estas cosas que deben suceder después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil? A su ángel mensajero, con el doble ministerio de Moisés y de Elías.
Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles a conocer el gran misterio de la manifestación del Hijo del Hombre en el occidente. Misterio que está en la Escritura y prometido para ser manifestado y revelado en este tiempo final. La manifestación del Hijo del Hombre en el occidente, porque es la iglesia del Señor Jesucristo la que está esperando la segunda venida de Cristo. El pueblo hebreo todavía está esperando la primera venida, porque no sabe que ya vino 2000 años atrás, y el Hijo del Hombre era Jesús de Nazaret, aquel joven carpintero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y que todos ustedes, amigos y hermanos presentes, se agarren bien de la misericordia divina, para que así escapemos de estos juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Como dice San Lucas, capítulo 21 y verso 36, para concluir. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Jesucristo, el ángel del pacto, les bendiga y materialice en ustedes que han creído todas estas bendiciones divinas. Y pronto todos sean transformados, y yo también, y nos vayamos en el rapto con Jesucristo a la cena de las bodas del Cordero. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Verbúnez Marín para continuar y finalizar en esta noche esta parte nuestra en esta ciudad, Santo Domingo de los Colorados, aquí en el Ecuador. Dios les bendiga y les guarde a todos, y pasen todos muy buenas noches. Bueno, gracias a Dios, con nuestro hermano William.